El Consejo Nacional Electoral hará la declaratoria oficial de resultados de nivel presidencial antes de mediodía de este lunes 20 de diciembre. Mientras tanto, varios candidatos a diputados y alguno que otro alcalde de distintos partidos aún se debaten entre los órganos competentes por llegar al solio legislativo o a la sede municipal, a como dé lugar. Así lo confirmó el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, luego de que el viernes anterior anunciara la cercanía del final del proceso político nacional, ya que solo faltan 139 actas por procesar de nivel electivo presidencial. Nos encontramos ya con el 99.94 de actas escrutadas y publicadas, enfatizó Aguirre, al anunciar también que el lunes 28 de este mes correspondería realizar la declaratoria oficial de resultados en el nivel electivo de diputados y de 298 corporaciones municipales. Los datos electorales oficiales en el nivel presidencial se darán en una cadena nacional de radio y televisión a las 11:30 de la mañana y a esa misma hora, el 28 del presente mes, en el caso de diputaciones y cuerpos edilicios. El diario oficial La Gaceta publicará la declaratoria de resultados en los niveles de presidente, corporaciones municipales, diputados al Congreso Nacional y Parlacén el miércoles 29 de diciembre, indicó el presidente del Consejo. En la carrera por un cargo público figura Denis Santos, candidato nacionalista a la reelección en la alcaldía de San Sebastián, Comayagua, denunciando al Consejo Nacional Electoral de cometer un delito electoral al hacer un escrutinio sobre otro escrutinio. En la página web del Consejo Nacional Electoral, el 17 de diciembre le declaraban ganador. Sin embargo, horas después aparece ganando el contendiente del Partido Libre. Con 28 votos de diferencia, se quejó el candidato. En la alcaldía de Alianza Valle, se da el triunfo momentáneo por 2 votos en el liberal Faustino Manzanares, frente al nacionalista Jarvin Reyes, que pidió recuento de voto por voto. El Consejo Nacional Electoral revisó los resultados de actas y concluyó que Manzanares sumó 1925 contra 1923 de Reyes, como mostró el sistema de cómputo del mismo. El drama se acentúa en el Partido Nacional tras semanas de disputas cerradas y cruces de denuncias de infladas de votos en urnas entre candidatos a diputados. Pedro Chávez, hermano del derrotado candidato a la comuna capitalina y presidente del Comité Central Nacionalista, David Chávez, superó por 111 votos a Renan Inestrosa con el 99.76% de actas escrutadas para ocupar la 7ª posición en la planilla de diputados en Francisco Morazán. En este momento, Libre logra 9 escaños, 7 el Partido Nacional, 4 el Partido Salvador de Honduras, 2 el Partido Liberal y 1 la Democracia Cristiana. Asimismo, las innumerables reuniones de la Comisión de Traspaso Presidencial, sus reclamos de falta de información financiera oficial, los preparativos para la ceremonia de transferencia presidencial, la definición del lugar del evento, el beneplácito internacional, los posibles invitados y las expectativas de grupos y sectores sociales y económicos del país. Además de las celebraciones populares en barrios, colonias y comunidades, como captan redes sociales y medios, a la par de las secuelas que afloran ante la línea oficial del partido en el poder por la pérdida en las urnas, forman el contexto político a poco más de un mes de la entrega del poder a la que posiblemente no acuda el mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro. La entrevista esta mañana de lunes 20 de diciembre, fecha histórica para Honduras, porque este día a las 11:30 de la mañana se hará la declaratoria oficial del nivel presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral, declarando como ganadora a la primera presidenta electa en Honduras, Xiomara Castro de Zelaya. Este es el tema de hoy. Ya escucharon ustedes en la nota introductoria cómo avanza este proceso y, por supuesto, este tema vamos a desarrollarlo con nuestros invitados, a quienes gustosamente les doy la bienvenida a este espacio. El licenciado Efraín Díaz
Arribillaga, economista con especialidad en economía agrícola, desarrollo y producción de la Universidad de Georgetown. Además tiene una maestría en ciencias y más de 50 años de experiencia en desarrollo, elaboración y, por supuesto, planificación de proyectos, además de políticas públicas y desarrollo humano en temas de reducción de la pobreza. Don Efraín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos. También me acompaña de manera presencial el licenciado Eugenio Sosa, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, catedrático en Ciencias Sociales y coautor de varios libros sobre sociedad civil y procesos electorales. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación al programa y un gusto compartir con el buen amigo Efraín Arribillaga. También nos acompaña de manera virtual el analista político, también de gran trayectoria y profesional del derecho, Raúl Pineda. Muy buenas tardes, abogado Raúl Pineda. ¿Cómo está? Buenos días. Saludos a Efraín y Eugenio. Es un placer compartir con ellos algunas ideas. Muchísimas gracias. Y bueno, tal como lo mencionábamos al inicio, a través de una cadena nacional, las autoridades del Consejo Nacional Electoral harán la declaratoria oficial de las elecciones a nivel presidencial, en donde gana contundentemente la señora Xiomara Castro con un 51.12% de los votos. Y este es el tema que vamos a analizar esta mañana. ¿Consideran ustedes que cumple el Consejo Nacional Electoral con esta declaratoria este día? Iniciamos con el licenciado Arribillaga. Bueno, muy buenos días. Un saludo a Raúl y Eugenio, ¿no? Siempre un gusto tenerlos aquí. Bueno, yo creo que, cumplir, sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Yo creo que esa es la función del Consejo Nacional Electoral, finalmente declarar oficialmente ya algo que todo estaba casi evidenciado, ¿no? De que había evidentemente un gane muy amplio de parte de doña Xiomara Castro, que me parece significativo no solamente por el hecho de ser la primera mujer que asume la presidencia del país, sino que por el margen amplio por el cual gana esa elección, lo cual desde mi punto de vista no se daba en los últimos 12 años, esa amplitud en el marco dado el sistema electoral hondureño, que es por una mayoría simple, contrario a lo que hay en otros países, una segunda vuelta. El margen es suficientemente amplio como para no existir ningún cuestionamiento respecto a la contundencia del gane. Y además me parece que es un respaldo importante desde el punto de vista de la legitimidad social de su mandato, un fuerte respaldo del pueblo hondureño, digamos, de confianza para el inicio de un nuevo camino para Honduras, ¿verdad? Hay una expectativa muy clara sobre eso. Y creo que fue muy claro el mensaje del pueblo hondureño en contra del continuismo y a favor de la alternancia. Y implícitamente en la alternancia, la necesidad de un cambio efectivo en el país. Yo creo que ya el pueblo hondureño había llegado a un punto de cansancio, de hartazgo, con todo este régimen que venía ya por casi 12 años, plagado por la corrupción, vinculaciones con el narcotráfico, la falta de resolver los problemas que el país tiene. Sin embargo, pues todavía esto no está terminado. Creo que el otro tema pendiente, que me parece alargado en demasía para mí, es cómo queda integrado finalmente el Congreso Nacional, que creo que es un tema también importante que para los fines de la gobernabilidad y la gobernanza del país es necesario que rápidamente podamos tener ya, por lo menos, finalmente, cómo va a ser integrado por el Congreso. Y termino diciendo que creo que es importante que el mensaje que el pueblo hondureño dio es no solamente que es necesario un cambio, combatir la corrupción, resolver los problemas de desigualdad social, económica, por la que vive la nación. Y lo que digo
es que el camino no parece que va a ser fácil para la nueva gobernante, ¿no? Hay una serie de problemas de orden económico, fiscal, y un Congreso que posiblemente va a tener que haber realmente una negociación para poder lograr algunas de las decisiones, y sobre todo me parece fundamental cómo implementa una agenda legislativa que ya ha sido propuesta precisamente por la propia presidenta en su propuesta de gobierno. Entonces creo que hay temas que todavía están ahí flotando y que de alguna manera u otra me parece que es necesario, ya que usted habló al inicio del Consejo Nacional Electoral, creo que es necesario que el Consejo Nacional Electoral agilice, ¿no?, realmente la definición de los diputados. Yo creo que si hay objeciones, pues debe contarse voto por voto, pues. O sea, yo creo que es un derecho que tienen los diputados que aspiran y que hay dudas. Como hay dudas, evidentemente hay evidencias que son así. Esto no es nuevo, este es un sistema electoral que para mí tiene que ser revisado, porque no es nuevo esto, ¿verdad? De que entran y salen los diputados, bueno, no sé si de manera correcta o no, pero definitivamente creo que es necesario eso, porque también el papel del Congreso va a ser fundamental también para el próximo gobierno. Y don Efraín, le tomo la palabra con respecto al tema de los diputados, porque hay que aclararle a la gente. Hoy, a las 11:30, en esa conferencia de prensa, se declarará ganadora a Xiomara Castro de Zelaya en el nivel presidencial. No así el nivel de alcaldías y diputaciones, sino hasta el próximo 28 de diciembre, plazo que establece la ley para el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué pasa en estos días. Y le doy la palabra a Eugenio para que haga su análisis también, licenciado, con respecto al tema del Consejo y cómo se ha dado en tiempo. Bueno, gracias Andrea de nuevo. Saludo a los amigos Efraín y Raúl. Mire, en primer lugar, yo creo que el hecho de que todo lo que se resaltó de manera correcta de la tranquilidad con que recibimos estos resultados electorales en la sociedad hondureña, primero no debe llevarnos a equivocarnos que ya tenemos un sistema electoral sólido. Esta tranquilidad no es reflejo de un sistema electoral sólido. Efectivamente, Honduras siempre ha tenido problemas, venimos de elecciones complicadas de 2017-2013 y en realidad esta brecha entre uno y otro candidato, entre la candidata Xiomara Castro y Afura, es realmente lo que mantuvo, sobre todo lo que ofreció y nos dio la tranquilidad electoral. Si nosotros hubiésemos tenido una votación muy cerrada, aún masiva, pero cerrada, con varias dificultades e incertidumbres que ya existían, probablemente no estaríamos haciendo este análisis, ni estaríamos tan contentos, sino probablemente en situaciones complicadas. Claro que el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo, está dentro de la ley, en el marco de dar esta parte parcial. La pregunta es, o más bien la interrogante es, que tiene que tener también a la fecha de los 30 días, el 28, los otros niveles, el nivel legislativo y el de alcaldía, donde todavía hay ciertas controversias. Ustedes en la nota introductoria pasaban, creo que es el caso de Alianza Valle, si no me equivoco, donde hay una diferencia de 2 votos y hay 4 votos que no encuentran todavía. Entonces, ¿a dónde se fueron? ¿Cómo se resuelve ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que tiene que haber, lamentablemente, los que son expertos electorales recomiendan que no se pueden estar cambiando las reglas del juego en cada elección, porque eso genera como cierta, digamos, incertidumbre. Sin embargo, Honduras todavía necesita hacer una revisión profunda a todo el sistema electoral. Hay temas que quedaron en el tintero de unas reformas que prometieron, pero que fueron unas reformas bastante limitadas. Yo en muchos casos no le llamé reformas en el sentido riguroso, sino más bien que lo que tuvimos fue un ajuste electoral al lograr incorporar un nuevo competidor como Libertad y Refundación, lo cual me parece que fue importante. Para esta elección fue relevante porque hubiera sido muy complicado que una fuerza como la que representaba Libertad y Refundación y Xiomara Castro estaría fuera de esos organismos, hubiera sido extremadamente complicado, pero eso dio a que se produjera cierta
situación de equilibrio dentro de los organismos electorales y luego unos resultados también con mayor tranquilidad, porque la pregunta era si iba a haber fraude. Bueno, por lo menos estaban adentro para ver qué es lo que pasaba. Pero eso significa que tiene que ser revisado. Un tren que funcionó más o menos al 50%, como la brecha de la Grande, no fue muy complicado, pero ¿qué va a pasar con este sistema? ¿Se va a seguir utilizando? ¿Va a ser un sistema propio o vamos a andar consiguiendo en El Salvador y en República Dominicana el equipo? ¿Cómo vamos a funcionar con eso? Me parece que son temas ahí, hasta temas de mayor alejidad política, como la reelección presidencial. El tiempo pasa, los problemas son grandes y luego tarde o temprano volvemos a un nuevo proceso electoral y bajo qué condiciones. Honduras necesita construir un sistema electoral robusto. Mire usted el ejemplo de Chile el día de ayer, una segunda vuelta, un contendiente que 2 horas después sabían quién había ganado, un comportamiento ejemplar del triunfador, y también felicitando también a pesar de totalmente polarizado, porque aquí también nos complicamos, no decimos, es que estamos polarizados, no, en política la polarización no es necesariamente mala, en política la polarización refleja diferenciación de planteamientos políticos a veces muy distantes, pero cuando no teníamos elecciones polarizadas, en el bipartidismo tradicional, no es que eso estaba bien, ni perfecto, ni bueno, sencillamente lo que había era una mayor capacidad de poner cosas de acuerdo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien es cierto, Partido Salvador de Honduras enfrenta 2 situaciones, ¿no? Uno es que tienen esa inconformidad, y esa inconformidad en buena medida viene porque era una fuerza política importante, a diferencia de las otras, y aquí cierro, muy importante, pues tiene 10 diputaciones y un liderazgo general, sin estar adentro del sistema electoral, dependiendo de su aliado en ese momento. Entonces, tenemos esos elementos que yo creo que necesitamos, más allá de la formalidad de la aclaratoria, un análisis profundo de qué es lo que tenemos en términos de democracia electoral. Bueno, abogado Raúl Pineda, ¿qué tipo de reformas se deben dar y si se deben comenzar a trabajar desde ahora para el próximo proceso electoral? Por supuesto, deben haber reformas políticas de amplio espectro, pero la gran expectativa de este gobierno es definir si es simplemente un cambio de gobierno o estamos hablando de un cambio en el estilo de gobernar. Yo creo que el país necesita un cambio en el estilo de gobernar. Este gobierno le va a tocar elegir una Corte Suprema, un fiscal, un Tribunal Superior de Cuentas. Y una de las grandes reformas que habría que hacer y que no requiere ningún tipo de reforma legal es que los funcionarios sean electos en votación secreta. Yo he estado mucho tiempo participando en estas cosas y he visto el compromiso que adquiere el funcionario electo con un grupo político cuando este grupo lo patrocina. Y en el orden práctico, el funcionario que va a la corte, que va a la fiscalía, necesariamente debe ser un ingrato con el que lo propone. ¿Por qué? Porque una vez que lo propone y es electo, esta persona ya no responde a los intereses del grupo o del partido o de la persona que lo patrocinó, sino que responde a los intereses del país. Habrá que agregar la segunda vuelta de los distritos electorales, el tema de las mesas electorales, porque este proceso fue transparente más que por el trabajo del Consejo Nacional Electoral, por la participación popular. Muy acertadamente los panelistas han señalado que de no haber esa diferencia numérica tan grande, aquí de repente todavía estuviéramos viendo llantas quemadas en las calles. Entonces, es fundamental en el primer año empezar a hacer reformas que perfeccionen el sistema. No podemos seguir en elecciones que cuesten 4.000 millones de lempiras. Un país pobre tiene elecciones pobres, elecciones baratas, elecciones que sean decorosas y que no generen problemas como los que se ha generado en el caso de los diputados en todo el país. Es decir, la manipulación que se hizo respecto a los diputados
fue francamente escandalosa. ¿Con qué intenciones? Con intenciones de controlar el Congreso, tener una mayoría suficiente que les permita poner un fiscal obsequioso, una corte débil, sumisa, obediente. Y esto no es bueno para la democracia ni para el modelo republicano. Entonces, reformas hay que hacer y es el primer reto. El segundo reto importante de este gobierno es mantener la esperanza. Usted percibe que la gente tiene mucha expectativa en este gobierno, tiene una enorme esperanza de que las cosas van a mejorar y no necesariamente esto se produce de manera fácil o se da por inercia. Requiere un gran esfuerzo y requiere una actitud de apertura en el gobernante, es decir, crear equipos. Un equipo que le ve el problema del ENE, un equipo que le ve el problema de la seguridad, que a pesar del discurso del presidente de la República es muy grave en Honduras, cómo han permeado las estructuras de poder las fuerzas del crimen organizado. Otro equipo que le ve el problema económico, el tema de la deuda externa, un país que recoge 115 mil millones en impuestos y la mitad de eso tiene que pagarlo en servicio de la deuda. Y tantos problemas que se van dando que es imposible que una persona pueda resolverlos o dedicarles atención a todos. Deben crearse equipos que manejen este tipo de situaciones. Entender que el gobierno no es gobierno libre. Y en esos votos hay votos independientes, votos liberales, votos nacionalistas, y eso lo obliga a tener una visión ecuménica, que haya justicia sin persecución, que haya una honestidad en el manejo del patrimonio del Estado, porque entiendo que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho muy buenos ofrecimientos al gobierno de la señora Castro en cuanto a respaldo económico por una situación geopolítica, el problema de las caravanas, el problema de cómo eso que llaman izquierda ahora es francamente mayoritaria en el continente, solo queda Colombia, Brasil, Paraguay. Probablemente en las próximas elecciones en Colombia se repita lo que pasó ayer en Chile y lo que llaman izquierda asuma el poder. Entonces, el problema con Taiwán, es decir, Honduras tiene una brillante ocasión de pedir más respaldo a Taiwán en tecnología, en educación, en asuntos financieros, porque Taiwán se va quedando solo. Y de hecho, tiene que tenerse un equipo que tenga una cosmovisión que permita que el país se levante. Entonces, tanta cosa se espera de este gobierno que resulta muy difícil que pueda dar respuesta a todas las expectativas, pero hay algo importantísimo, mantener la esperanza. En lo político, yo no creo tanto que Libre haya ganado. Yo creo que el Partido Nacional perdió, es diferente, y que hubo un repudio masivo de un actor político que estaba letargado, que no participaba, que era la gente buena, que no quería abandonar su área de confort y que esta vez ante los errores y los actos de corrupción del gobierno decidió participar y que eso marcó la diferencia. Hoy, ¿qué le queda al gobierno? Crear equipos, respetar la ley, dar muestras de que con el ejemplo van a asentar toda una base de integridad en el manejo de los bienes del Estado y tener la apertura de buscar la gente que le pueda ayudar a salir del problema y como algún aporte, empezar a fortalecer el modelo republicano. Ya no pueden haber magistrados nacionalistas y liberales. De hecho, tenemos muchos magistrados, 15 magistrados. Estados Unidos tiene 9, México tiene 9. Tenemos 17 directivos en el Congreso. Todas esas cosas hay que empezarlas a cambiar en lo posible. No tiene una varita mágica, pero si tiene la buena disposición de crear equipos, las cosas pueden empezar a cambiar y no todo estará perdido. Más adelante vamos a estar hablando de ese tema en específico, de qué expectativas se tienen con el próximo gobierno, pero también siendo realistas con lo que tenemos, qué se puede lograr, al menos en los primeros años. De momento,
Quisiera que pues hagamos conciencia porque hasta el 28 de diciembre, el 28 de este mes, entre las fiestas de después de Navidad y entre las de fin de año, se emitirán los resultados oficiales en cuanto a los diputados. ¿Qué creen que pueda pasar después de este escrutinio especial de actas con impugnaciones? ¿Será que van a aceptar los resultados o continuará este tema de ver si entran o no? Bueno, yo soy de la opinión de que depende de la manera como se maneje, ¿no? Y se atiendan los reclamos que se han presentado sobre todo por el Partido Salvador de Honduras, que son de alguna manera u otra los que se consideran afectados con lo que ha sucedido, digamos, con el conteo de votos en esto. Y eso me parece que debe ser un elemento para mí fundamental, que eso se maneja adecuadamente para dejar realmente satisfecho, digamos, aquellos que piensan que efectivamente se manipularon los resultados, tanto en la mesa como en el propio Consejo Nacional Electoral. Yo creo que han habido señalamientos bastante serios, ¿no?, de parte del Partido Salvador de Honduras respecto al tema de las diputaciones, porque no parece tan lógico, ¿no?, de que el Partido Nacional tenga 44 diputados y habiendo tenido, digamos, una votación que indica todo lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, no parece como que no contiene, ¿verdad? Hay cierta duda sobre esos resultados, pero bueno, yo creo que esa es la tarea que está ahí, pero lo que sí claramente, y creo que como bien decía Eugenio, yo coincido también que es necesario revisar ese sistema electoral, y como bien también lo decía Raúl. O sea, me parece que ese sistema electoral, el modelo es el mismo que tenemos desde la transición a la democracia de 1980 a 1982. O sea, un sistema electoral dominado por los partidos políticos. Si bien está la participación de libre, pero para mí sigue siendo un problema muy serio que sean los partidos políticos los que manejen el sistema electoral y mucho menos el Registro Nacional de las Personas. Entonces hay ciertas reformas políticas electorales que creo que van a ser necesarios introducir. Creo que ya Eugenio se refirió a este tema de la reelección, que es un tema que no está definido de ninguna manera, que introduce un elemento también perturbador, digamos, en todo el sistema. Debemos hacer algunas de esas reformas necesarias, ¿no? Y me parece que el sistema de elección de los diputados tiene que ser para mí totalmente revisado también. Me da la impresión, ¿no?, o sea, al menos en lo que yo veo, que no funciona adecuadamente, tal vez porque hay manipulación. Podría ser que en un sistema mucho más, digamos, seguro, robusto, como decías tú, podría ser, pero lo que yo he visto, al menos mi experiencia, inclusive yo personal también, en el 2009 que participé, digamos, en la Alianza Compromiso con Honduras dentro del PINU, exactamente tuve el mismo problema. Con el doctor Aguilar Paz estábamos en todas las mesas en primer lugar y no salimos ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Dígame. Solo se explica únicamente con la manipulación, digamos, de los resultados. Entonces, no es confiable. O sea, es un sistema no es confiable. Y efectivamente, como bien lo decías tú, Eugenio, es decir, en el nivel presidencial, no hubo problema porque hubo una participación masiva de del electorado. Fíjese que solamente en la elección de 1981 hubo una participación de un 80% del electorado, solo el 20% de abstención. En la anterior casi el 50% no fue a votar. Ahora casi el 70% de la gente va a votar. Entonces, esa masividad de la gente realmente le dio un cambio total, digamos, a la elección y le devolvió confianza. Igualmente, en los diputados creo que la gente también pensó bien en esto, pero el sistema tiene sus fallas y ya las hemos visto muy claramente reflejadas ahí. Entonces, yo creo que ese es el otro elemento que todavía está pendiente, que tiene cierto elemento de incertidumbre, que no deja de ser importante, ¿no?, la forma como queda integrado el Congreso Nacional. Me parece que ese es un tema importante,
porque, como bien decía Raúl, creo que el Partido Nacional le apostó mucho a eso, ¿no? Es decir, frente al panorama que estaba ahí. Entonces lo que requiere, y ahí volvemos, y creo que, como bien decía usted, lo trataremos un poco después durante el programa, pero sí me parece que es importante, yo siempre he dicho que aparte de que el pueblo hondureño votó en contra de todo esto, lo que habíamos estado viviendo, un gobierno nefasto, eso yo lo califico como nefasto, ¿verdad? Eso es lo que hemos tenido. Hemos tenido un país casi en el desastre. Contra eso votó con la alternancia, pero también de un cambio. Y coincido en que no solamente es un cambio de estilo, sino que también tiene que ser, y con esto termino, yo he insistido mucho en un gobierno de unidad y sobre todo de integración nacional. Y coincido también en cuanto a que hay grandes expectativas. Los hondureños, yo creo que en este momento es como que se liberaron de algo que nos ha estado oprimiendo fuertemente. Y esa esperanza está ahí. Yo por eso he señalado que las expectativas son grandes. Yo le he llamado, tal vez un poco utópicamente, el comienzo de una primavera hondureña, ¿verdad? Es decir, tengo la confianza de que es posible eso, ¿verdad? Pero bueno, todavía es muy temprano ver, digamos, qué es lo que va a pasar, hay una serie de limitaciones, pero yo siento que el tema de la integración del Congreso es un tema fundamental y ahí va a requerir, más que decir, por ejemplo, en este momento, quién va a ser el presidente del Congreso o quiénes van a integrar la Junta Directiva, es el consenso respecto a cómo impulsamos una agenda legislativa que realmente cambie el país, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. Y en esa responsabilidad no solamente ya será de Libre, que tiene el mayor número de diputados, de Salvador, pero también, digamos, el Partido Liberal, ¿verdad? Como un elemento ahí. Entonces, son cosas que están sobre la mesa que todavía no están claras y que establecen una incertidumbre en decisiones en las cuales, como bien se señalaba, el tema de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, y bueno, y hay otros elementos que están ahí. Por eso el anuncio, me parece, que de doña Xiomara Castro, de solicitar el apoyo de una misión, digamos, a Naciones Unidas para fortalecer, digamos, el sistema de justicia nacional, me parece importantísimo. Porque la MASI quedó en medio del camino porque se la quitaron del camino, sencillamente para mantener la impunidad de todo años de enorme corrupción e impedir que las cosas se pudieran dar. Así es que es lo que puedo decir en este momento. Después creo que hablaremos un poco de lo que puede hacer y no puede hacer, las limitaciones que hay, tanto internas como externas para el partido, para el gobierno de doña Xiomara Castro, pero es claro de que en América Latina se están dando señales diferentes. Y lo que pasó en Chile, lo que puede suceder en Colombia, digamos, el próximo año. Brasil igual, nos está indicando que hay, en América Latina hay una tendencia hacia algo que hay que construir para hacer estas sociedades mucho más justas, menos desiguales, más democráticas, más abiertas, y que realmente nos generen un futuro de esperanza para nuestro continente, ¿no? Así es que eso es lo que puedo, digamos, en este momento comentar, digamos, sobre esto. Gracias, licenciado Efraín. Y sin duda lo que ocurrió en Chile, para que la gente se ponga en un contexto en las últimas horas, es que se ha electo al presidente más joven de su historia, 35 años de edad y además de izquierda. Don Efraín habla de una tendencia para América Latina. ¿Coincide usted, Eugenio? Sí, efectivamente. Es que mire aquí, primero América Latina, después de tener toda una larga noche de gobiernos bastante conservadores, de derecha, y gobiernos muy neoliberales, la verdad, que no enfrentaron los grandes problemas de la pobreza, las sociedades produjeron
una gran ola de movilización social. Normalmente los movimientos sociales, que es un tema que a mí me gusta y me apasiona, no aparecen en el análisis político, pero son fundamentales. Lo que pasó en Honduras ahora, el 28 de noviembre, si usted no toma en cuenta todas las movilizaciones desde 2009, pasando por 2015 en la lucha anticorrupción, pasando por 2017 contra el fraude, pasando por la plataforma contra la privatización de la salud y la educación, por todos los territorios movilizados contra las sedes y los extractivismos. Sin eso, usted no puede entender cómo esta sociedad creó una ola. Y se le atribuye solo a partidos políticos, a líderes. Aquí hay mucha... Yo coincido con Eugenio en eso. Nosotros tuvimos un movimiento societal en ese sentido, ¿no? Que se decantó por las urnas cuando todo mundo no todo mundo, cuando mucha gente menospreciaba al pueblo hondureño y porque no salía cuando se condenó a Tony Hernández, porque no salía por este tema y lo otro. Esta gente estaba esperando su momento y lo encontró. Hay esa frase terrible que repite varias gente, de la cual no me gusta para nada, y creo que tengo argumentos sociológicos para no asumirla, de que cada pueblo se merece lo que se tiene. El pueblo hondureño no se merecía lo que tenía, con todo respeto a quienes piensan de esa manera. Entonces, hay una tendencia, pero hay algo interesante, ¿no? Esta izquierda que está resurgiendo, estas nuevas tendencias, porque siempre se habló en América Latina, al amigo Raúl siempre le gusta colocar eso, de una izquierda más ortodoxa, los más ultraderechistas le llamaron incluso carnívora, etcétera, por una forma como trataba, pero realmente se está generando, si usted le pone atención al discurso de Boric en la elección, un discurso bastante republicano, de respeto a la institucionalidad, de respeto a los poderes constituidos, muy molesto con cómo en otros países de latitudes tratan los derechos humanos los partidos de izquierda, una crítica a la misma izquierda, incluso un contendor felicitando de manera reiterada acá su contendor de derecha. O sea, nota ahí usted una sociedad que tiene algo de densidad democrática, que estos... Y un hombre extraordinariamente joven. Eugenio, y además en el caso chileno, extender nuevamente la mano a la concertación. No, y un hombre extraordinariamente joven, profundamente maduro en su pensamiento político, ¿no? Da gusto escuchar ese tipo de discursos que estamos a veces nosotros, pues tenemos que avanzar mucho más. Claro, entonces si usted ve Lula... incluso, entonces yo creo que vamos a una nueva, pero no va a ser, lo que quiero insistir es que no va a ser la reedición exacta de un progresismo o socialismo del siglo XXI-2 o un chavismo-2. Creo que estamos entrando en una era que no es la neoliberal de derecha, es con tendencia de izquierda, pero no es exactamente la misma izquierda venida del progresismo, el siglo XXI y del chavismo. No sé si aquí los amigos coinciden, pero yo así lo miro en esto. Claro, hay países muy complicados todavía, precisamente porque la confrontación efectivamente no logra producir gobernabilidad. El caso de Perú es uno de los más complicados en este momento. Según algunos amigos sociólogos, lo más seguro, aunque parece que se están calmando las aguas, es que el profesor Castillo pueda terminar lo que le llaman en la vacante, ¿no? Le tienen un concepto ahí los peruanos que realmente el Congreso tiene mucha facilidad, cuando no hay correlación de fuerzas a favor de la presidencia, de vacar al presidente. De hecho, en Perú hay funcionarios, no recuerdo cuáles, que para que los nombra, los propone el presidente, pero tienen que ir a ratificación al Congreso, ¿no? Entonces, eso le da menos margen. Pero bueno, América Latina tiene un enormes desafíos democráticos. La pandemia pasó factura a la mayoría de los gobiernos. Casi no hay gobierno que se sostenga en pospandemia en una continuidad política. Solo Nicaragua, que es otro tema aparte, pero de allí realmente no. Y ahí, el mismo Argentina, que fue a elecciones de medio término, más o menos se modificaron ahí las correlaciones de fuerza. Entonces sí, creo que enormes desafíos para América Latina, para su integración. Sí. Yo tal vez agregaría un poquito a lo que dice Eugenio, es que toda esa campaña del miedo, del temor a una reedición, ¿verdad?, de los esquemas castristas, el chavismo, que también fue utilizado aquí en Honduras,
Eso no sucedió, o sea, no tuvo el efecto, porque en realidad también en el caso, como en el caso chileno, en el caso hondureño, me parece que también prevalece la idea de que la gente busca un sistema que sea moderado, más hacia un centrismo moderado, pero que sobre todo, y en eso creo que coincido con Raúl, que genere realmente esa esperanza de que efectivamente vamos por un camino diferente para Honduras, ¿no? Un camino que, como bien decía Eugenio, no se lo merecía nuestra nación. Honduras se merecía un mejor futuro, ¿no? Un Honduras diferente. Y creo que por ahí es que se decanta, digamos, de alguna manera u otra, digamos, el electorado. Solo un detalle, ¿no? De hecho, aquí, cuando tú ves lo que está afirmando sí, la presidenta electa Xiomara Castro, lo que afirma el coordinador de Libre, más allá de que la votación es mucho más que libre, lo que realmente debe representar Xiomara, pero en realidad los mensajes son contrarios a lo que la gente temía y había vendido. Todo el tema, ves, reuniones con empresa privada, hay que ver cómo ya en el gobierno realmente se empiezan a la hora del té, como dicen, cómo se mueven las cosas, pero hasta el momento está ahí sin mayores miedos ya y preocupaciones. La relación con Estados Unidos ha tendido la mano. El expresidente Zelaya ha reafirmado que Xiomara viene con esta plática ya rato, esta relación. Lo de China, Taiwán, tampoco está, a pesar que estaba por ahí en un plan de gobierno, el giro parece ser que es a darle continuidad a las relaciones con Taiwán. Entonces, todos estos grandes miedos que estaban, pues de alguna manera, en los primeros días de este proceso de transición, me parece que se están desinstalando, lo cual no quiere decir que va a ser un gobierno fácil, que no va a tener sus fuerzas, porque tiene una tensión, ¿no?, entre lo que ha existido de privilegios para ciertos grupos y la gran expectativa de cambio. Y eso pues no siempre va a poder coincidir de manera clara y nada menos y de ninguna manera perfecta. Bien, abogado Raúl Pineda, le consulto ahora a usted cómo ve ese panorama en cuanto a América Latina y esta tendencia de la que estamos hablando al cambio. Bueno, hay puntos de anclaje prácticamente indiscutibles. Uno de ellos es que la democracia es la vaca sagrada del siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la democracia. El otro tema es esa actitud de descafeinar las ideologías radicales. Correa llega a Ecuador como un hombre de una izquierda más o menos acentuada. Mauricio Funes llega como un candidato de un frente guerrillero, lo mismo Sánchez Serén. No pasó nada. Es decir, la democracia se impuso, se respetó la propiedad privada. Aquel concepto que tenían en el gobierno de Allende, allá por los 70 del gobierno de la Unidad Popular, donde expropiaban fábricas, expropiaban terrenos, fincas. Eso no se vio en esos gobiernos, antes bien dolarizaron la economía, tuvieron que enfrentar una realidad económica. Y en esos países la moneda oficial prácticamente es el dólar. Perú tuvo 4 gobiernos, 4 presidentes en una semana. Esto demostró que el sistema no estaba funcionando bien. Nuestros paradigmas, Chile, Colombia, estallaron en expresiones de inconformidad y de violencia en las calles, lo que para nosotros fue totalmente sorprendente. En Honduras hubo sorpresas. La pérdida del Partido Nacional de la alcaldía de Tegucigalpa, que algunos dirigentes de Libre dicen que el Partido Nacional le regaló la alcaldía porque nadie se atrevió a decir, mire, Libre va a ganar o la alianza va a ganar la alcaldía de Tegucigalpa. El caso de San Pedro Sula, fenómeno interesante. Todos los análisis decían, va a ganar o va a perder por 4 o 5 puntos. La única persona que me habló de una cantidad arriba de 10 puntos
a favor de la alianza fue Pedro Barquero, parece que tenía mejor información que nosotros. Pero las ideologías están en un proceso de ah, aligeramiento, ya que hay verdades absolutas, aquellas verdades axiomáticas, aquel discurso de la lucha de clases, pasó a la historia. Se viven otras realidades, la globalización, la tecnología, el fenómeno de las redes sociales que vinieron a cambiar la actividad de los gerentes de campaña. Pero para Honduras, porque hay que reconocer que cada país tiene sus peculiaridades, el gobierno debe tener una ruta muy clara. Por sí solos no van a sacar adelante este país. Tienen que tomar una decisión bien difícil. O siguen con ese discurso irritante propio del chavismo, que no funciona en este momento porque hay una crisis económica. Creo que el primer problema de un gobierno debe ser procurar la dignidad, y la dignidad implica tener algunas condiciones mínimas de vida, o ven su realidad, economía social de mercado. El Estado no participa, pero participa en lo que es necesario. Libre mercados, crear condiciones para que haya seguridad jurídica, para que haya inversión, porque con lo del capital hondureño usted no saca adelante este país. Y crear equipos con toda la autoridad y toda la responsabilidad. Si vamos a estar con un presidente que tiene eso que se llama síndrome de ubris, donde un gobernante cree que todo tiene que pasar por su meridiano y que lo sabe todo y que lo puede todo y que nadie puede tomar iniciativas, con eso no se llega a ningún lado. Pero si crean buenos equipos, se incorporan el talento de este país que normalmente está en las universidades, si empiezan a generar una administración que respete con probidad y con integridad el erario, si dan ejemplos de ser mesurados en el gasto, yo creo que las cosas van a cambiar. Si no, va a ser la crisis, el hundimiento de los partidos políticos tradicionales, porque mi criterio libre sigue siendo un partido político tradicional, ¿verdad? En el sentido de que está integrado su núcleo duro por gente que viene del Partido Liberal. El proceso electoral, en cuanto a la presidencia, no genera dudas. En cuanto a los diputados, fue una vergüenza. Yo he visto las actas firmadas en blanco. Conozco un procedimiento que se utilizó para favorecer a algunos diputados y dejar fuera a otros, y eso es torcer la voluntad de la gente. Pero Roma no se hizo en un día. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta eso que ha expresado Eugenio en cuanto a la reinvención de un sistema electoral que no tenga ese gravísimo problema de ser manejado por las partes interesadas, sino que sea totalmente objetivo e imparcial. Y por sobre todo entender que esta es una buena oportunidad para Honduras. Si nos quitamos esa visión facciosa, sectaria, claro que Libre debe tener la responsabilidad y debe manejar el poder del gobierno, pero eso no excluye que si hay alguien que tenga la capacidad para resolver un problema, no lo vayan a llamar solo porque no es un feroz militante de la bandera rojo y negro, o que se vayan a permitir actos de corrupción. Yo creo que este gobierno va a ser un gobierno de equipos. Así como en algún momento dijimos reiteradamente que esta campaña iba a ser la campaña de las alianzas. Los partidos terminaron aliados, el Partido Nacional aliado con la UD, lo que no deja de ser una ironía cuando Mao Zedong dijo avanzando por la izquierda se termina en la derecha, y miren las consecuencias para la UD, ¿verdad? Por traicionarse a sí misma. Y luego la alianza Narrala con Libre, que le dio prácticamente el triunfo a Libre.
Este tipo de cosas tienen que empezar a implementarse en cuanto a temas de administración, reducir la burocracia estatal de manera drástica y empezar a hacer algunas cosas simbólicas. Hombre, ¿qué cuesta recoger los niños que andan pidiendo en las calles? ¿Será tan difícil para un gobierno? Vayan ahí por Azumplafa y vean niños descalzos, sus madres o las que dicen ser sus madres les quitan los zapatos. Eso no puede pasar en esta ciudad ni en ninguna ciudad. Siquiera ese logro debería dejarle una administración pública a la sociedad hondureña, quitar ese espectáculo envilecedor, vergonzoso para nosotros y para los extranjeros que nos miran. Entonces, hay cosas que puede hacer el gobierno rápidamente. Darle fuerza a la institucionalidad, evitar esas ostentaciones, esa pompa, ese protocolo innecesario. Es decir, empezar con acciones como retirar toda la seguridad que tienen los funcionarios y que no la necesitan, que lo hacen como parte del adorno, de la pompa con que quieren impresionar a los demás ciudadanos y demostrar una importancia que no tienen. Algunas cositas así que se hicieran en los primeros 15 días de gobierno le darían un respiro y fortalecerían la esperanza que tiene la gente en el cambio, ¿va? No quiero decir en Xiomara Castro, en el cambio, porque representa un cambio, o debería representar un cambio. Esto es fundamental, hacer cosas, las primeras señales deben ser altamente positivas y no esperar por los cambios que se dan en el largo plazo y que requieran reformas profundas y reformas legislativas y ratificaciones y un montón de cosas que pasan por abandonar ese discurso refundidor. Es decir, Honduras no está ahorita para una Asamblea Nacional Constituyente fundacional. Eso hay que descartarlo, por lo menos en el mediano plazo, sino para arreglar lo urgente y darle verdadera importancia a lo importante. Gracias, abogado Raúl. Y hoy también serán anunciados los resultados de los diputados al Parlamento Centroamericano. Don Efraín, ¿cómo analiza los perfiles de quienes nos representarían en el Parlacén? Se ríe. Bueno, no me río por eso, sino que porque este es un tema que está siempre oculto, ¿no? Casi invisible, lo del Parlamento Centroamericano. Yo, antes de referirme a eso, quiero referirme a algo que estaba diciendo Raúl. Sí. Yo creo que el país lo que requiere es un nuevo pacto social, ¿verdad? Porque yo coincido, digamos, con lo que Eugenio decía, de que no es un tema solo de los partidos políticos, sino que también es de los movimientos sociales del país, de los movimientos cívicos que el país tiene, de la ciudadanía como tal. Y ese tema que era central, digamos, en el discurso, digamos, de doña Xiomara, de la unidad con el pueblo, pues esa es, pues, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es la unidad del pueblo. O sea, lo que hemos tenido son gobiernos alejados del pueblo hondureño. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso quería decir yo porque a mí me parece que es importante que ese pacto social refleje precisamente lo que yo considero que son las reformas básicas en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ambiental y en lo rural. Yo siempre meto lo de lo rural porque me parece que es fundamental todavía para el país, que deberían ser la base mínima del gobierno, ¿no? Que impulse las reformas fundamentales que es necesario hacerlas en este momento. Mire, sobre el Parlacén yo soy miembro del Parlacén. El Parlacén será lo que los gobiernos quieren que el Parlacén sea. Digamos, el Parlacén fue creado dentro de la concepción del Acuerdo de Esquipulas y que el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 con la idea de crear una comunidad centroamericana, el nuevo sistema de integración de Centroamérica. Pero de ese tiempo para acá estamos demasiado alejados de lograr efectivamente una integración regional y para mí debería ser uno de los temas centrales de los cambios y me parece que ese puede ser un liderazgo importante que Honduras puede tomar, digamos, a nivel regional, dada la configuración
y los límites también de todo este tema geopolítico que pesa sobre la región centroamericana. Entonces, desafortunadamente, el Parlacén se convirtió en el reducto de premios de consolación, también para crear impunidad en muchos. Entonces, se perdió el sentido. Además, que al no haberlo ratificado Costa Rica inicialmente, como se pensó, el tratado se aprobó en el 87, como Costa Rica no se adhirió al tratado, entonces realmente perdió sentido, porque ya algunas funciones como tiene el Parlamento Europeo de ratificación de funcionarios de los organismos de integración, entonces prácticamente el Parlamento no tiene ninguna función legislativa. Es sencillamente asesoría y no es vinculante para los gobiernos. Entonces hay que redefinir, hay que replantear. Para mí no es todo el tema del Parlamento. Hay que replantear el sistema de integración centroamericana. ¿Realmente queremos una Centroamérica unida con Panamá, con Belice, con República Dominicana? Digamos como una región, para que hablemos como una región, o sencillamente seguiremos siendo las pequeñas repúblicas fragmentadas, divididas, desde que iniciamos desafortunadamente, digamos, con nuestra independencia. Entonces, por eso es que yo me reía, porque creo que es el tema del Parlamento Centroamericano, tenemos que verlo con mayor profundidad, porque tiene que ver con una aspiración histórica de una sola nación, que es Centroamérica, que para mí sigue siendo válida, ¿no? No digo que el Parlacén sea justificable tal como está, no, sino que sencillamente tiene que ser parte efectiva de un proceso de la creación de una comunidad centroamericana, que fuera el espíritu del protocolo de Tegucigalpa de 1991, que creó el sistema de integración centroamericana. Con eso se lo digo, ¿verdad? Lamentablemente, y debo decir, ya el Parlamento tal como está, definitivamente no representa absolutamente nada. Pero el esfuerzo todavía de integración regional sigue siendo válido. Centroamérica, para tener un peso realmente real, político, económico, solo puede hacerlo en el marco de una integración regional. Aisladamente no lo vamos a poder hacer. Por eso yo considero que uno de los temas importantes tiene que ser cómo fortalecemos efectivamente el sistema de integración regional. Continuamos con más del foro, la entrevista. Hoy serán anunciados de manera oficial ya pues la nueva mandataria del país y esos resultados de manera oficial por parte del Consejo Nacional Electoral a las 11:30 de la mañana. Hablemos de las expectativas con nuestros analistas este día. ¿Qué puede pasar con respecto a lo que tenemos y cómo se va a trabajar en el próximo gobierno, licenciado Eugenio? Sí, bueno, yo creo que para ver este tema de las expectativas, voy a retomar un punto, ¿no?, que me parece que ha sido un punto que ha estado repitiéndose varias veces, y es esta dicotomía de la cual yo no comparto, de si fue rechazo o fue favorecer un planteamiento y una candidatura. Yo creo que la gente no opera así, ¿no?, y lo saben los que son expertos en estudios de comportamiento humano, de que la gente rechazaba una situación totalmente, como yo lo dijo, nefasta, como dijo Efraín, pero necesitaba darle la posibilidad, el beneficio de la duda del cambio a alguien. No podía rechazar de manera así nada más mecánica. La pregunta es, si no es relevante que haya sido Libertad y Refundación y Xiomara Castro como candidata, ¿por qué no se lo dieron a otro? ¿Por qué no Yani? Entonces, si solo fuera sacar a alguien y ponerla a cualquiera, ¿por qué no Salvador Narrala, que luego tuvo que aliarse? Yo creo que hay que hacer unos análisis un poco más matizados y menos egoístas incluso, ¿no? El otro tema es que un partido político en cualquier sociedad, aún en las sociedades totalmente bipartidistas,
la capacidad de elevarse con una victoria es cuando se trasciende a sí mismo. Cuando es capaz de poner una candidatura y cuando es capaz de lanzar una propuesta y una idea de cambio sobre todo, y que entusiasma a la sociedad. Entusiasma a la sociedad. Porque a veces andamos un poco queriendo etiquetar tanto a la ciudadanía, que es esa otra frase que se usa, es que el Partido Liberal prestó 400,000 votos. No, la gente es ciudadana y la gente sabe y toma una decisión aunque tenga una simpatía partidaria en determinado momento, ¿no? Aún en el pleno bipartidismo, solamente Liberal Nacional, un partido ganaba cuando el otro partido la gente decía, no, ahorita debe haber un cambio, ¿no? Y a pesar que tiene una tendencia. Creo que eso es más complejo, ¿no? Que realmente hacer sumas y restas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con su pregunta, que un fuerte, importante, digamos, una enorme fortaleza es el mandato que tiene Xiomara Castro, Libertad de Fundación y la coalición. Tiene un mandato fuerte en las urnas, tiene un mandato contundente que a pesar de las enormes dificultades que tiene el país, es importante como un punto de partida. No es lo mismo llegar con ese nivel de votación que llegar producto de una ciudadanía que asume que está ahí producto de un fraude. Eso marca una diferencia totalmente diferente y abismal. Entonces, ahora, ya a la hora de gobernar, creo yo que pues, vienen los grandes desafíos. Honduras tiene enormes problemas y ahí me parece que hay dos cuestiones claves. La primera es que más o menos la ciudadanía también entiende en su sentido común una serie de factores que está viviendo el país. Yo creo que si un gobierno como este de Xiomara Castro o cualquier otro gobierno se planta y da mensajes claros y contundentes que tiene compromiso real, la gente empieza a valorar eso. Y a pesar de que no le resuelva todos los problemas, sigue dando el apoyo y sigue dando un compás de espera de que se puedan producir realmente en algún momento cambios fundamentales. Es decir, hay cosas, y esto lo mencionaba Raúl, hay factores y elementos que realmente no necesita tener ni resueltos todos los problemas estructurales, ni necesita tener tampoco todos los recursos del mundo para poder enfrentarlos y resolver y dar los mensajes claros. Voy a empezar con el elemento que vamos seguro a discutir en los medios, el más sencillo, que es el gabinete que propone una presidenta, en este caso. O sea, desde allí ya la gente dice, bueno, miramos que va gente que es creíble, que va gente que tiene capacidad, y ya le marca un nuevo punto de partida, ¿no? No es una cosa menor con quién se va a llevar adelante las ideas de gobierno o de propuesta. El otro es que al dar esos mensajes claros, si finalmente en el Congreso, si la mayoría de partidos, por lo menos que estaban en la oposición, planteaban que había que quitar algunas leyes que estaban haciendo mucho daño al país, una vez que se conforma esa directiva, y aunque no tenga la mayoría simple un partido político, puede precisamente poner su arte de alianzas hacia adelante. Ahora, hay temas cruciales que yo creo que tendrán que tomar decisiones casi de emergencia en términos presupuestarios y en términos de atención. El tema de educación. Nosotros no podemos seguir con este sistema colapsado. Y además tiene que entrar a una revisión seria. Por ejemplo, le voy a decir que en algún momento, a partir de la relación con los mismos gremios magisteriales, se ha mencionado una idea que desde mi punto de vista personal y lo que yo conozco de educación es totalmente incorrecto llevarlo adelante. Y es volver, por ejemplo, a las escuelas normales, cuando eso está superado. Los niños, aunque sean de nivel preescolar, tienen el derecho a tener un profesor que tiene como mínimo un nivel de licenciatura y que ha estudiado cómo dar clases a ese nivel y que es especialista para trabajar con niños y niñas de ese nivel con las características humanas que tenemos los seres humanos en esas edades. Entonces, ahí un elemento para mencionarle. Entonces, tiene que, yo creo que, debatir ese tema de esos factores. Y bueno, yo creo que en varios de los discursos de Xiomara no le planteó el grupo magisterial, es que yo ahora voy a decir lo que ustedes hagan. Vamos a dialogar. Y yo creo que ese es un buen punto de partida. No se trata de empezar a querer satisfacer a todo el mundo por acá y por allá, sino que hay que dialogar. El salario mínimo que usted decía, Andrea, es un tema, pues sí, de mucha sensibilidad en el país, que tarde o temprano se va a ir.
Yo creo que debería, los empresarios ahí y los sindicalistas han tenido experiencia, pero tienen que hacerse análisis mucho más profundos, y así como se ha dicho que se va a respetar todo y si buscar la inversión extranjera, a mí no me cabe duda que los empresarios tienen que dar un aporte significativo si esta sociedad queremos que cambie. El gobierno solo no puede, necesitamos cierto nivel de aporte y sacrificio de los más ricos de este país y de los grandes empresarios. Sencillamente, los derechos laborales son una cosa que debería de verse como un plan de respeto a los derechos laborales, que es algo tan básico en la relación patrón-empleado, que aquí en Honduras realmente, hay que decirlo, los ministerios del trabajo en general, con algunas pocas excepciones, y Efraín lo sabe, y los estados en general han sido estados y gobiernos y ministerios altamente hostiles a los trabajadores. Bien, abogado Raúl Pineda, ¿qué opina de las expectativas que son altas para el próximo gobierno, porque la gente realmente espera ver cambios tangibles? No le escucho. Le decía de las expectativas para el nuevo gobierno, abogado, porque la gente tiene ya bien elevado, bien alta la barda para el próximo gobierno. No la escucho. Bien, vamos a restablecer la conexión con el abogado. Mientras tanto, don Efraín, esas expectativas, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que es importante, y creo que aquí se ha mencionado ese punto, es que yo creo que el mensaje de la Presidenta es muy importante. Creo que en sus palabras de aceptación del triunfo, creo que hubo algunas cosas que me parecieron a mí que son relevantes volverlas a traer aquí. Lo primero es que dijo: yo no tengo enemigos, ¿verdad? Esa frase me parece a mí tiene un mensaje importante. ¿Lo cree usted, don Efraín? Bueno, creo lo que está diciendo es que al decir que no siente que, bueno, puede ser que sí tenga enemigos. Puede ser. Sí, claro, pero que ella sienta que no los tiene, lo cual significa que es capaz de dialogar y que es capaz de escuchar, ¿verdad? Y que es capaz de llegar, digamos, a poder establecer algunos consensos básicos con diferentes sectores de la sociedad, que creo que es el camino que tiene que seguir, porque lo que tiene que crear, me parece para mí importante, es confianza. O sea, tiene que devolverle la confianza a la nación, y eso requiere un proceso necesariamente de poder escuchar y de poder ponerse de acuerdo en aquellos temas básicos, prioritarios, que en el corto plazo son necesarios hacer. Por ejemplo, digamos, no hay duda que necesita reestructurar totalmente el presupuesto del país, ¿verdad? Con los niveles de endeudamiento que hay y frente a las necesidades que hay de reestructurarlo, entonces hay que hacerlo necesariamente. Es una de las primeras tareas, y creo que en eso tiene que haber coincidencia. ¿Y hacia dónde debe estar dirigido eso? Bueno, tiene que estar dirigido, para mí, como bien se señalaba, y yo estoy de acuerdo con eso, la reforma en salud, la reforma en educación, y la otra es la reforma económica. ¿A qué? Uno de mis puntos de vista fundamental es el tema de la democratización del capital en el país. ¿Y cuál es esa? Para mí, la gran reforma es la reforma de la microeconomía. ¿Qué quiere decir con eso? Cómo se apoya a la pequeña y mediana empresa como la base esencialmente de la creación de oportunidades y empleo, ingreso para la población. Eso tiene que ser para mí fundamental. Creo que Raúl se refería a la economía social de mercado. Bueno, la economía social de mercado es el modelo alemán, ¿verdad? O austríaco. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, sí, es una economía de mercado, pero con un fuerte componente de reforma social. ¿Por qué? Porque no podemos continuar un país con estas enormes desigualdades. ¿Cómo podemos sacar gente de la pobreza solamente creciendo la economía, invirtiendo, generando empleo, generando oportunidades? Entonces, creo que hay que ponerse de acuerdo también sobre el tipo de modelo económico que queremos seguir. ¿Un modelo desigual como el que hemos tenido? ¿O queremos generar, digamos, un país más equitativo? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos, no solamente el gobierno, sino que también el mismo sector privado.
cuál es su responsabilidad precisamente en crear esa riqueza, pero también en distribuir más equitativamente esa riqueza con la gente. No es altruismo, sino que es justicia social. Para mí son temas centrales, o sea, sobre los cuales creo que hay que establecer los consensos mínimos. No estoy diciendo que vamos a tener coincidencia en todo, no, pero van a haber puntos fundamentales en los cuales tienen que haber coincidencias precisamente con el sector empresarial, con los movimientos sociales, con los distintos sectores para poder crear una agenda mínima sobre el cual el gobierno puede hacer. Y lo otro, yo insisto mucho, en que tiene que haber una agenda legislativa, porque la composición del Congreso nos va a indicar necesariamente de que va a haber necesidad, que ya no va a ser suficiente posiblemente, los diputados de Libre suficiente, ni los de Salvador, como para poder a eso. Entonces va a necesitar de otras fuerzas políticas para poder acordar, ¿verdad?, cuáles son esas prioridades. Y yo, con esto también quiero decir algo. Una de las tareas tiene que ser la consolidación de ese proyecto político de la alianza, para mí, ¿verdad? Es decir, está Salvador, está el Pino, está Libre. Entonces yo creo que hay un proyecto político en ciernes. ¿Y sectores liberales? ¿Debería permanecer entonces? Sí, sí. Sí, para próximos procesos. Sí, yo creo que también porque hay un sector del Partido Liberal que, como bien dice Eugenio, está ahí. Aquellos que realmente que no están satisfechos o no estaban satisfechos con lo que se tenía. Entonces, esa conjunción de fuerzas para mí es el proyecto político que el país debe impulsar para estos cambios. Para mí esa es una tarea fundamental política, desde mi punto de vista, un proyecto político progresista, democrático y reformista que permita generar eso. Y con esto termino. La expectativa de la población es poder tener un gobierno que le dé respuestas a los problemas que la gente tiene, los más fundamentales. ¿Y cuáles son los más fundamentales? Un empleo decente, bien remunerado, oportunidades para sus hijos, para las futuras generaciones en educación, en salud. Creo que hay temas que son centrales sobre los cuales hay que concentrar el esfuerzo para poder salir adelante. Yo creo que es posible hacerlo. Y yo digo que doña Xiomara tiene que, con esto termino, creo que su equipo de gobierno tiene que ser un gobierno de integración, para mí, ¿verdad?, de integración nacional, de cómo forjar la unidad nacional, entendida la unidad nacional en función de una agenda mínima de consensos básicos para establecer las bases del nuevo país, que es Honduras. ¿Cómo establecemos las bases de la transformación que Honduras necesita? Para mí ese es el esfuerzo fundamental que en este momento tiene para que la gente no solamente tenga esperanza, sino que tenga la credibilidad y la confianza que vamos realmente en un nuevo camino para el país. Yo creo que esos mensajes importantes que ella tiene que darlos, me parece van a ser fundamentales para, digamos, ir llenando poco a poco las expectativas, que las expectativas son grandes, pero sabemos que esas expectativas tienen que estar de alguna manera aterrizadas en una realidad que nos establece límites, los límites económicos, los límites geopolíticos, ¿verdad? Es cierto que hay una apertura a Estados Unidos, pero a mí me gustaría ver esa apertura de Estados Unidos sobre la base de una relación bilateral de respeto mutuo, no una relación de subordinación porque, digamos, Estados Unidos tiene su propia agenda, sino como esa agenda es compatible también con nuestros intereses como país. Entonces, ahí es lo que yo desearía que pasara, ¿verdad? Con Estados Unidos y con otros países, por supuesto, pero con Estados Unidos, como es que ya no seamos el patio trasero, ¿verdad? Sino que realmente sobre la base de una relación de respeto mutuo y de respeto a que somos también un país soberano y que podemos tomar
determinadas decisiones que no necesariamente puedan ser compatibles con sus intereses geopolíticos, digamos, de la región. Eso quiero dejarlo yo como muy claramente establecido, porque creo que ha llegado el momento en que si vamos a establecer un nuevo camino para Honduras, el tema de las relaciones internacionales tiene que ser un tema fundamental. Bueno, y es que todos como hondureños tenemos expectativas y como ciudadanos también de progreso para Honduras. Todos soñamos con una Honduras mejor o en mejores condiciones, con menos pobreza, pero tenemos una realidad y en base a esa realidad se debe comenzar a trabajar. Abogado Raúl Pineda, ¿cuál sería su opinión? Bueno, las nuevas realidades. Una de las nuevas realidades que deben aprender los políticos es que el electorado no le pertenece a nadie. Segundo, ¿por quién vota la gente? Vota por el que cree que va a ganar. Ese es un factor determinante, no el único. De ahí surge el voto útil. ¿Por qué vota la gente? Puede votar por reflexión, por una propuesta, o puede votar de manera visceral, emotiva. En esta última elección hubo una elección emotiva donde la gente votó con un profundo rencor contra un gobierno que le hizo mucho daño a la sociedad hondureña. ¿Qué debemos hacer? Primero, dejar a la presidenta que gobierne, ¿verdad? Se ganó el derecho a gobernar. Que hay cosas que deben hacerse fuera de esa retórica de la independencia y de la soberanía. Todos quisiéramos que así fuera, pero lamentablemente no es así. Si los norteamericanos no hubieran metido la mano en este último proceso electoral, que lo hicieron de manera muy sutil y diferente a la participación brutal que tuvieron en las elecciones de 2017, donde llegó una funcionaria americana y dijo, ganó Hernández, y ahí terminó el debate, y puso de rodillas al secretario general de la OEA que quería que se repitiesen las elecciones, pero el poder es el poder. Y eso, nos guste o no, es una realidad con la que tenemos que lidiar. Esta última elección, todo estaba montado para que ganara el candidato de gobierno. Y en algún momento se van a conocer los detalles de cómo se había montado esa manipulación. Y fueron los norteamericanos los que intervinieron a efecto de que en este país no se dieran muchos hechos lamentables que se estaban urdiendo, que estaban planificando para tergiversar la voluntad del pueblo. ¿Qué queremos? Un gobierno que haga los cambios en democracia. Ese es el segundo punto de anclaje. Los cambios solo se van a dar en democracia. Si aquí no se hacen las cosas con respecto a eso que llaman el pacto social, que está en la Constitución de la República, van a haber problemas. Los gobiernos ya no los van a sacar los militares, los va a sacar la gente desde la calle. Es lo que está pasando en Latinoamérica. La gente se vuelca a la calle y protesta y cambia sus gobiernos, los hace tambalear, agrieta la institucionalidad. Creo que el pueblo hondureño debe ser muy comprensivo con las debilidades y con los errores que comete el próximo gobierno. Es decir, van a haber problemas, pero antes de los 100 días deben haber también resultados. Deben haber algunas acciones que, sin ser cambios tan profundos, reflejen una voluntad de empezar a hacer las cosas bien. También creo que Libre va a controlar el Congreso. Es decir, esa historia de que van a hacer alianzas, no la veo muy cercana a la realidad, porque Libre tiene 50 votos, más 10 de Narrala son 60, más los votos que le puede dar la facción de Luis Zelaya en el Partido Liberal, hacen fácilmente los 65 votos que les permite tomar buenas decisiones. Si el Partido Liberal inteligentemente se une al carro de los que ganaron, pues simple y sencillamente
Libre va a controlar 50 votos de ellos, 10 de Narral y 20 del Partido Liberal. Estamos hablando de 80 votos. Entonces no puede ser excusa, no tengo control del Congreso para no hacer los cambios. Ellos saben cómo se controla el Congreso y saben que aún gente de la oposición en determinado momento, por una actitud patriótica y otras veces por intereses, se alinean con el carro del ganador. Nadie quiere estar 4 años siendo objeto de marginación. Entonces sí, 3 cosas importantes de esta charla. Una de ellas, la participación de los movimientos sociales, no muy bien organizados. Yo más bien diría la gente, el ciudadano que va a la calle con una antorcha a protestar. Ese es un actor importante que ojalá se organice adecuadamente. Segundo, la democracia como vaca sagrada del siglo XXI, todo dentro de la democracia, nada fuera de la democracia. Luego, el control que va a tener el gobierno como expresión de ese mandato que le da el pueblo sobre las instituciones del Estado. ¿Qué temas no debe tocar el gobierno? El tema del fiscal, el tema de la Corte. ¿Por qué? Porque esos deben ser órganos totalmente asépticos, desvinculados de cualquier influencia. El Ministerio Público porque es un órgano extrapoder y la Corte porque administra justicia, y la justicia no tiene nada que ver con el sectarismo, con los intereses económicos, o al menos no debería tener nada que ver. Por eso yo he recomendado que la elección, es decir, que la Junta de Nominadores coja sus candidatos a fiscal y los diputados vayan a votar secretamente por el que consideren puede ser más objetivo, más eficaz, más valiente, más coherente con una política de combate al crimen y a la corrupción. En la Corte Suprema ya se hizo una suerte de ejercicio en la última elección, donde los diputados iban con una papeleta a votar. Pero para el modelo republicano, ¿qué se quiere? Que la presidencia no tenga tanto poder, eso que llaman anocracia, que todo orbita alrededor del Ejecutivo, que el Congreso es una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, que la Corte sigue la misma línea que le dicta el presidente de la República y que las resoluciones judiciales no se emiten en los estrados judiciales. Mejor dicho, sí se emiten, pero se deciden en otros escenarios. Si tenemos eso, el país se va enrutando por la vía correcta. Con eso que le dé al país la nueva presidenta, con eso yo creo que la gente va a tener unos adecuados niveles de satisfacción. Porque pensar en esa expresión demagógica de que vamos a resolver el problema de la educación, del sistema de salud, todo eso con las limitaciones de un país pobre y geopolíticamente muy modesto, no lo vamos a lograr, pero se pueden mejorar muchísimas cosas. Y creo que de esta plática, de este foro que yo consideraba no iba a tener mucha trascendencia, sí se pueden decantar algunas cosas importantes que ojalá los que vayan a tomar decisiones en el próximo gobierno las tomen en cuenta para que este país no siga compitiendo con Haití, en quien tiene más bajos índices de desarrollo humano. Estamos de regreso con etapa de conclusiones de este interesante foro, la entrevista. Agradezco a mis invitados de este día por habernos acompañado y por supuesto por darnos a conocer su postura ante pues este día. En cadena nacional, las autoridades del Consejo Nacional Electoral ya harán la declaratoria oficial de Xiomara Castro como presidenta electa de Honduras, y las conclusiones sobre este tema estoy segura que van a ser interesantes. Vamos a iniciar con el licenciado Sosa. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad. El país tiene una oportunidad y yo creo que esta oportunidad hay que saberla aprovechar
y realmente tomar la política. Yo me adhiero a este planteamiento que se ha hecho acá de no solo un cambio de gobierno, sino un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo de hacer política que pasa efectivamente por fortalecer más la democracia, que pasa por incluirse una postura de actuación republicana, de respeto y complementariedad, como dice la Constitución, de los poderes. Pero también no podemos desconocer algo, y es que Honduras vive una tragedia social. Mire, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el ingreso, no se van a resolver de la noche a la mañana, pero yo creo que allí también hay que mandar mensajes de que se va a empezar a hacer aspectos realmente relevantes. Totalmente de acuerdo en esto que plantea Efraín, que con Estados Unidos hay que plantearse una relación de colaboración, pero ser proactivos. El gran problema es que siempre hemos estado esperando que nos digan qué hacer. Ser proactivos en ese tema migratorio, que es otra de las grandes tragedias del país. Y bueno, convertir este mandato ciudadano en oportunidad y empezar a enfrentar grandes problemas, desde aquellos simbólicos urgentes que se pueden mandar mensajes para tener, digamos, espacio para empezar a gobernar, hasta aquellos que son estratégicos y que solo se van a empezar a resolver si empezamos a hacer cosas desde ya y de manera diferente. Y sin duda la respuesta tendrá que ser también para los jóvenes que les beneficiaron con el voto y que asistieron masivamente a las urnas, y vamos a ver qué pasa también en cuanto a la reciprocidad en estos temas. Vamos a, abogado, a también darnos su conclusión sobre el tema, abogado Raúl Pineda. Bien, don Efraín, vamos a esperar al abogado Pineda, su conclusión sobre este interesante tema. Bueno, yo pienso que sí, efectivamente concuerdo en que hay una oportunidad para la nación. Creo que puede ser el inicio de un nuevo camino para el país. Yo la veo también como un proceso, ¿verdad? Un proceso de largo plazo también, pero que tiene unas etapas que hay que irlas logrando. Es fundamental que el nuevo gobierno, y en este caso la nueva mandataria, mantenga ese sentido de confianza, de esperanza, de credibilidad, devolverle la credibilidad a las instituciones, que me parece un punto fundamental. Sobre todo, digamos, no solamente abrir el diálogo, sino que las posibilidades de llegar a consensos, acuerdos fundamentales sobre los temas centrales más prioritarios que en este momento el país necesita enfrentar. De tal manera que la legitimidad que recibió en las urnas con su gane, el respaldo que esa, se complementa realmente con los consensos y los entendimientos básicos que el país necesita para avanzar. ¿Por qué? Porque el país requiere la construcción de un futuro, ¿no? O sea, usted hablaba de los jóvenes. Sí, yo creo que tenemos que entregarle a los jóvenes las posibilidades de un país diferente. Y creo que la tarea para mí en este momento es sentar las bases de eso. O sea, no lo vamos a poder hacer todo, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez no tenemos el tiempo ni los recursos, pero sí sentar las bases para lo que será la transformación de nuestro país, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, que es tan fundamental en este momento. Y sobre todo, creo que hay que ponerle atención al área rural, al campo hondureño abandonado, que es ahí donde está el rostro principal de la pobreza en Honduras. Entonces, son esencialmente eso las prioridades, y yo por eso lo pongo en lo que puede ser un pacto social para el país. Bien, abogado Pineda, sus conclusiones sobre este tema. Hoy se declara ya ganadora Xiomara Castro. A la presidenta oportunidad y comprensión. Los problemas de Honduras son tantos y tan grandes que no son ni remotamente fáciles de resolver. En el 2010 había 700,000 personas que ganaban menos del salario mínimo. Hoy pasan de los 2 millones. Más del 20% del Producto Interno Bruto viene de las remesas que nuestros compatriotas envían a Honduras. Este panorama tiene que ser cambiado.
Y por sobre todo, dejemos de esperar milagros y todos hagamos nuestro aporte en lo pequeño o en lo grande para que nuestro país, que es el único que tenemos y que trasciende la coyuntura política de quien está al frente de él, pueda ser mejor situado en la comunidad de naciones. Quiero desearles, porque seguramente no lo voy a volver a ver en el futuro inmediato, mucha felicidad, Efraín, a usted, Andrea, y a mi amigo Eugenio, pues lo voy a ver antes de Navidad, y desearles que este año sea un año de esperanza. Gracias, abogado. Tolerancia, y que podamos salir adelante y que el próximo año, si Dios quiere, nos podamos reunir y podamos valorar no los problemas, sino las mejoras que ha sufrido la sociedad hondureña con el concurso de sus mejores hombres y mujeres. La visión facciosa, la visión sectaria, nunca ha servido para resolver los problemas de un país. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Efraín Díaz. Gracias, licenciado Eugenio Sosa. Y gracias también al abogado Raúl Pineda por habernos acompañado en este importante foro. Fecha histórica para Honduras, 20 de diciembre, toma posesión de la presidencia de la República una mujer y hace historia también a nivel latinoamericano. Vamos a continuar con este espacio, pero con las noticias que se generan en el campo nacional. En Ciguatepeque, la dirigencia de transporte decidirá cuáles serán las medidas de presión que optarán ante el incumplimiento del gobierno en el tema transporte. Guillermo Paz Manueles, adelante con usted. Gracias, me acompaña el dirigente del transporte urbano, Wilmer Calix. Ellos le están dando un compás de espera de 24 horas al gobierno para que le resuelvan, Wilmer, las peticiones que ustedes tienen. Bueno, gracias por el espacio de este prestigioso canal. Queremos aclarar que las acciones siguen, no les estamos dando compás de espera, estuvieron 18 meses para poder resolver las mismas 3 peticiones de hace 18 meses, son las que tenemos el día de hoy, más sumado una más que ellos mismos crearon este conflicto. Vamos a la ciudad de Ciguatepeque el día de mañana a las 10 de la mañana a una reunión con la dirigencia a nivel nacional y de ahí va a emanarse las acciones que van a tomar para los próximos días. ¿Había trascendido que a partir de hoy ustedes iniciarían estas acciones de presión? Claro, estaba anunciado para el día de hoy, pero en 4 ciudades, pero los demás compañeros vieron a bien que hiciéramos la reunión primero para mandar un mensaje de unidad del sector, que el sector está unido y hacer las acciones en conjunto a nivel nacional. ¿Cuáles son las demandas de ustedes, Wilmer? Bueno, el famoso decreto de Fondo de Garantía fue publicado, pero hasta el día de hoy no ha publicado su reglamento. No podemos accesar a ese producto financiero si los bancos no tienen su reglamento para poderlo hacer. Número 2, la legalización de nuestros certificados de operación. Hace 8 años que creó el instituto, tienen una mora de un 95%. No lo han podido sacar la mora de nuestros certificados de las renovaciones, de nuestros permisos de operación a nivel nacional. Óigame, es preocupante. Número 3, el decreto 100-2017, una deuda que mantienen de 64 millones desde el año 2012 con el sector transporte de la capital, lo cual no han honrado. Y ahora se suma que ellos mismos han creado un conflicto en este momento de que enviaron a reforma la ley de transporte y le dieron amplias facultades al comisionado presidente para otorgar nuevas rutas o nuevas concesiones. Entonces nos llama, si es un sector que estamos golpeados, que no tenemos todas las unidades en la calle y que a estas alturas de este gobierno que va de salida hagan eso, nos llama a la desconfianza que puede pasar alguna piñata de certificados. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones de Wilmer Calix. Él es dirigente del transporte urbano. Mañana en Ciguatepeque todas las organizaciones del transporte van a una asamblea y ahí van a establecer las acciones a presión que iniciarían desde luego a partir del día miércoles. Con estos detalles vamos de vuelta con usted hasta su foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias Guillermo Paz Manueles, y vamos a estar pendientes en las emisiones de 11 Noticias también de este importante tema, si se da paro de labores por parte de los transportistas, quienes también están paralizados
es el personal médico del Hospital Leonardo Martínez, porque se les adeuda 3 meses de salario. Shirley Martínez, hasta la zona norte del país. Adelante. Raúl Valladares en el foro La Entrevista, bien específicamente el personal de salud del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula, pues han decidido protestar debido a la falta de pagos de aguinaldos y por supuesto a tener un trabajo insostenible ya en los últimos meses. Vamos a escuchar a algunos representantes para que nos amplíen en relación a esta situación. En esta ocasión, estimada, ¿qué es lo que están ustedes solicitando? Bueno, solicitando a las autoridades de gobierno, a la Secretaría de Salud, el pago inmediato a este personal del BID, porque se les debe octubre, noviembre, diciembre. Además, todavía les deben colaterales como es cesantía 2020, cesantía 2021 y aguinaldo 2021 y 14avo 2021. Se les está exigiendo a Casa de Gobierno el pago inmediato porque estamos en fiesta navideña y ellos necesitan su dinero. Muchísimas gracias a la representante de este grupo del personal de salud en el Hospital Leonardo Martínez en relación a esta protesta que sostienen debido a múltiples falencias dentro del sistema de salud, entre ellos el salario que se les adeuda por más de 3 meses. Con este contacto yo retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días, Shirley Martínez. Y mientras el personal se encuentra paralizado, la variante Omicron continúa avanzando en el mundo y epidemiólogos dicen que se deben mantener con rigor las medidas de bioseguridad ante el peligro que representan estas variantes del COVID-19 y también ante la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Veamos. Así es, buen día. Y es que el COVID-19 continúa siendo un tema de preocupación tanto para la población como para el sector salud. Me acompaña la doctora Miriam Aguilera, ella es epidemióloga y ella está recomendando que aún se mantengan las medidas de bioseguridad y más aún cuando vienen estas fiestas de Navidad. Muy buenos días. Buenos días. Hemos estado viendo en algunas redes sociales que las personas están publicando celebraciones de sus oficinas, de las empresas y en lugares a veces encerrados, y hemos visto entonces cómo las personas están platicando alegremente sin usar sus medidas preventivas, su mascarilla. No es momento para quitarnos la mascarilla. Veamos el ejemplo de países europeos que hicieron esto. Ahora han tenido que tomar la decisión muchas localidades de volver a exigir el uso de mascarilla y prohibir reuniones. Entonces eso no puede ser. Nosotros hemos alcanzado niveles de transmisión muy bajos y si nosotros en estas Navidades, bueno, empezamos a tener ese relajamiento, yo creo que vamos a tener muchos brotes. De hecho, este fin de semana ya empezamos a diagnosticar algunos pacientes, ¿verdad? Y creo que esta semana pues de repente habrá un aumento también en el número de casos y también se nos ha informado que en el Seguro Social ya en las salas de COVID ya hay pacientes y en la UCI también ya hay pacientes COVID. No están llenas, ¿verdad? Pero ya eso es un aviso, una alarma, ¿no? De que nosotros tenemos que continuar con nuestras medidas, que no debemos bajar la guardia mientras nuestros países vecinos tengan casos, mientras no se controle en el mundo lo que es la pandemia, pues nosotros tenemos que continuar con nuestras medidas. Bien, muchas gracias. Escuchaban a la doctora Miriam Aguilera, ella es epidemióloga cuando se refería al tema del COVID-19 que aún mantiene al país en una emergencia sanitaria. Con este informe yo vuelvo con usted al set principal. Buen día. Gracias, Gisela Calix, por ese contacto. Bueno, y este ha sido el resumen informativo dentro del foro La Entrevista. Le agradecemos a usted que nos haya sintonizado y les invitamos a estar pendientes mañana, siempre con un interesante tema a las 11:30 de la mañana, pendientes también de la cadena nacional por parte del Consejo Nacional Electoral, precisamente dando a conocer los resultados oficiales y la declaratoria oficial a nivel presidencial, declarando presidenta de Honduras a Xiomara Castro de Zelaya. Nos vemos entonces.